Hola, bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de Dosis de Bienestar por Sanaray. Mi nombre es Lucila y el día de hoy nos acompaña nuevamente Néstor. Bienvenido, Néstor. Hola Lucila, buenas tardes a todos, a ti y a todos los que están escuchando y viendo. Bueno, para los que no han tenido el gusto de escuchar y conocer a Néstor en este podcast o en nuestro sitio de sanaray.com, se los presento. Néstor Casillas cuenta con licenciatura y una especialidad en comunicación por la Universidad Panamericana. Asimismo, tiene una maestría en psicoterapia por el ITESO en Guadalajara y actualmente cursa un doctorado en psicoanálisis. Adicional a ello, tiene otros estudios en estudio del trauma, neuropsicología, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y más. Él es parte del equipo de psicólogos de sanaray.com y también ya ha participado en este podcast con temas muy interesantes. Pues gracias y espero que el tema de hoy sea de igual interés. Exactamente. Néstor, hoy justo vamos a hablar de este tema. Me gustaría tocar mucho más a fondo y que lo podamos desmenuzar, que es todo lo referente al trauma, ¿no? Que me parece que el trauma viene obviamente relacionado de algún evento. Entonces, ¿qué tal que empezamos porque nos expliques y porque podamos entender el trauma en sí? Claro que sí. Desafortunadamente no hay una definición universal sobre qué es el trauma y a veces ya usamos como si fuera un adjetivo traumático para describir una situación que ha sido difícil. No obstante, no quiere decir que toda situación difícil o adversa sea traumática. Sin embargo, lo que podemos llegar a coincidir en cuanto a una definición más llegada a lo que pudiera ser el trauma, me gustaría partir de un discernimiento. No es lo mismo el suceso traumático al trauma. El suceso traumático pudiera ser, por ejemplo, un accidente de un auto, pudiera ser naturalmente un abuso sexual, incluso un desastre climático. Eso sería el suceso traumático. Pero no todo suceso traumático va a generar un trauma o todo suceso adverso va a generar un trauma. El trauma es la forma en que el cuerpo, en que el ser humano reacciona ante esa situación. El trauma es lo que se guarda en el cuerpo de esa situación. No es como que yo absorba algo de así tal cual como, si hubo una inundación, absorbí la inundación. No, a lo que me refiero es la manera en que el cuerpo da respuesta a ese suceso cuando la situación no logra procesarse de la mejor manera, la forma en que esa interrupción del proceso no elaborado se queda en el cuerpo, eso será el trauma. ¿Sí? No el suceso traumático. Tu trauma es por el accidente vehicular. No, eso no es el trauma. Ese será el suceso traumático. Ya la forma en que el cuerpo vive posteriormente y almacena en sí mismo lo que sucedió, todos esos síntomas, toda esa energía no descargada, es lo que le vamos a llamar el trauma. Para que pueda ser algo traumático, usualmente hay ciertas características que ante esa circunstancia nosotros nos podamos sentir que no hay algo que podamos hacer. No podemos detenerlo, está fuera de nuestro control, ¿sí? También para que pueda ser un suceso traumático hay que considerar la etapa de vida en la que nos encontramos. Por ejemplo, es bien sabido que los niños no deben ver películas de terror. Lo que sucede es que como su cerebro no está completamente desarrollado, entonces la exposición a algo tan adverso puede generarles un trauma. Sí, entonces no sé si con esta distinción podemos irnos acercando y la manera en que el cuerpo le hace frente, eso va a ayudarnos mucho a discernir si se generó un suceso traumático, una experiencia traumática o no. También qué más debería considerarse en esta como categoría para ver si es algo traumático o no. Si hay un riesgo de vida. Si hay un riesgo de vida, se activan muchas fuerzas naturales, biológicas, maravillosas en el ser humano, que tienen que ver con el instinto y que obviamente están muy vinculadas con el cerebro reptiliano. Entonces, cuando hay un peligro de vida y
no podemos procesar el suceso, somos más propensos a desarrollar un trauma. Entonces, hay una situación adversa, influye mucho la etapa de vida en la que nos encontremos, si tuvimos control o no tuvimos control ante esta situación, el nivel de peligro que había, riesgo de vida, todo esto va a influir. Hay muchos caracteres que hay que considerar, pero ahorita estoy dando como algunos de los más importantes, por así decir. Claro, y me parece que por ahí viene, que es lo siguiente que te iba a preguntar, si hay una conexión como en esta parte de instintos que tenemos, de los instintos primitivos, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. Tenemos el famoso cerebro triuno, que es el sistema límbico, que es el más emocional. Tenemos el neocórtex, que sería el racional, y tenemos el reptiliano. No quiere decir que son las funciones específicas de cada uno. No, ya está comprobadísimo que todos estos cerebros hacen funciones más amplias. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en el reptiliano que está aquí más o menos por la nuca, fue la primer parte bueno, una de las primeras partes del cerebro que se desarrollaron en los mamíferos y en los reptiles. De ahí el nombre también reptiliano. Y este lo compartimos con todos los seres vivos que son mamíferos o reptiles. Por eso seguimos siendo animales. Nos guste o no, seguimos siendo animales. Entonces, las funciones de este cerebro primitivo, que es el reptiliano, tienen que ver con la supervivencia. Cuando nosotros experimentamos miedo, experimentamos peligro, se va a activar esa zona del cerebro y, por ejemplo, se va a irrigar más sangre a las extremidades, a los brazos, ya sea para defendernos o para detener, o incluso a las piernas para prepararnos para correr. De hecho, hay tres respuestas naturales ante el peligro, que en inglés le llamarían las tres Fs, que es el fly, que correspondería al huyo, sería el fight, me defiendo, peleo, o sería el freeze, me congelo. Y estas respuestas tienen que ver con las funciones del cerebro reptiliano. Sin embargo, como ya decía, tenemos el famoso cerebro triuno. ¿Qué puede pasar ante un suceso traumático? Lo voy a ir describiendo con un ejemplo. Pasa un accidente vehicular, ¿verdad? Y la primera reacción es revisar si se está a lo mejor goteando aceite o gasolina, entonces tengo que salir corriendo del vehículo y me salgo rápido del vehículo. Ahí sería la respuesta del fly, huir, que tiene que ver con el cerebro reptiliano. Pero el cerebro neocórtex no es como que se apague, esta parte del cerebro pensante, racional. Por lo tanto, ¿qué puede generar un trauma? Que el cerebro neocórtex se meta, se cuele, como decimos en México, en las funciones del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano no es pensante, es instintivo, busca la supervivencia. El cerebro pensante, naturalmente, va a buscar racionalizar. Entonces, imaginemos que nuestro sistema nervioso, cuando hay una situación de riesgo, de peligro, el sistema nervioso libera cantidades inmensas de energía y lo podemos sentir y estamos todos así, ¿verdad? Es natural, se siente la adrenalina, todos esos neurotransmisores que se descargan. Sin embargo, ante esa descarga, el cerebro neocórtex puede decir, no pasa nada, o puede decir, no, pero estamos bien, o puede decir, hay que hacer esto primero. Entonces, empieza a haber una interrupción entre las señales que da el cerebro reptiliano al cuerpo, al organismo, y las que da el neocórtex. Entonces el neocórtex da otras señales y el reptiliano da otras señales. Y esa interrupción genera un corto. Y como estamos hablando de energía, lo que necesita suceder es que la energía se salga, se desplace. Pero si llega el neocórtex y en lugar de que la energía se salga, corta, interrumpe. Entonces también a veces las funciones del cerebro neocórtex pueden favorecer que haya una experiencia traumática. Y eso es lo que pudiéramos de alguna manera relacionar entre el instinto primitivo y el trauma. De hecho, es importante mencionar que el trauma no es un suceso racional, es una experiencia vivencial. Por ello, cuando estamos trabajando asuntos traumáticos o temas de trauma,
nos vamos directamente a la experiencia, a toda esa descarga que hizo el sistema nervioso. Imagínense que, ay, tuve el accidente, se descarga la energía primitiva, pero llega el neocórtex, la interrumpe y la almacena como en una especie de bucle. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo que háblalo, eso te va a ayudar? No siempre. Hay que entrar al bucle, a la experiencia, para que la energía siga su curso, se libere y el trauma quede elaborado. Muy interesante, justo ahí iba a mi duda, o sea, el trauma sí se queda en algún lado, y cómo nosotros, a ver, y por lo que dices, y esto me llama la atención, puede ser que tengas el trauma y que no necesariamente sepas que tienes como el trauma guardado. Sí, 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 no seríamos conscientes de, sabemos que algo pasa, pero no sabemos por qué pasa lo que pasa. Por Okey, ejemplo, un vértigo psicógeno. El vértigo psicógeno es un tipo de vértigo que se vive como un vértigo, tal cual. Sin embargo, sus orígenes no tienen nada que ver con la materia, nada que ver con la biología del ser humano. Es algo psicológico que se manifiesta a través de un vértigo, una somatización. ¿Pero por qué se puede dar esto? Bueno, cuando hay un suceso traumático y desarrollamos trauma, se ven afectadas distintas partes. No me gusta la palabra afectación, mejor digamos, se hace una reconexión en el cerebro. Por ejemplo, el sistema límbico, que es el que nos ayuda a la autorregulación, pues a lo mejor va a haber más desregulación emocional. La amígdala, que es como una campanita que tenemos todos adentro que nos avisa cuando hay peligro, haz de cuenta que se queda activada por siempre. Entonces estamos ya en modo alerta todo el tiempo y no sabemos ni por qué, pero lo único que sabemos es que los hombros todo el tiempo están arriba y todo el tiempo estoy buscando peligro, peligro. La ínsula, la ínsula es una parte del cerebro que nos ayuda a procesar, a decodificar los estímulos externos. El trauma puede afectar la ínsula de tal manera que todo estímulo que venga del exterior, peligro, peligro, peligro. Entonces el trauma reconfigura los hábitos neurológicos del cerebro y no nos damos cuenta. También afecta el nervio vago. Entre las funciones del nervio vago está la estabilidad. Entonces, si hay un suceso traumático, se afecta también la estabilidad, la orientación y puede darse este famoso vértigo psicógeno. Es que todo me da vueltas. Ah, entonces hay que empezar a rehabilitar el nervio vago. Está muy interesante cómo los órganos, todo esto puede ser reconfigurado a través de un suceso. sí, 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 muy interesante, y me llama eso la atención, ¿no? Entonces, ya, como pasa algo, se queda ahí. ¿Y qué sigue, Néstor? Como esta parte de cómo se puede dar cuenta alguien de que pasó por un suceso traumático, de que tiene el trauma guardado en algún lugar, lo está manifestando, pero cómo es este trabajo de reconocer el trauma, de trabajarlo, de que se manifieste, ¿no? El trabajo con el cuerpo es importante. ¿Cómo funciona esta parte? Claro que sí, y esa es la parte más compleja. Bueno, primero decir, todos vamos a desarrollar trauma, en menor o mayor medida, todos, porque somos seres vivos. Entonces, es imposible salir de la vida sin trauma. Y hay que ser muy cuidadosos con no estar diagnosticando, ay, es que esto es trauma. No necesariamente, hay que revisar más a profundidad, pero todos vamos a vivir en algún momento trauma, ¿sí? ¿Qué podemos considerar? Por ejemplo, la temporalidad. Aquí, si me ven que volteo hacia abajo, es que preparé algunos puntos que no quiero que se me pasen. La temporalidad. Si yo tuve este accidente, o por ejemplo ahorita lo que pasó desafortunadamente en Texas con las inundaciones. Sabemos que los campamentos de verano hubo muchas pérdidas. Entonces, supongamos que estas niñas que se vieron afectadas y también adultos, pasa eso, pero no lo hablan, pasa el suceso y en el momento como están en shock, a lo mejor no se van a dar cuenta. Disculpen si se escucha música en la calle, es un país latinoamericano y como la música en la calle, ya se fue. Em, la temporalidad del suceso es muy importante. A lo mejor en el momento uno dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Por ejemplo, tengo unos conocidos que vivieron una situación muy difícil de un asalto y en el momento decían, no, pero estamos bien, estamos bien. Pasaron los meses y empezaron a venir los síntomas, hiperalertividad,
el sueño se vio afectado, obviamente, gastritis, colitis. Entonces hay que considerar la temporalidad, ¿sí? Entre más pronto podamos atender lo que sucedió, mayor probabilidad de que no desarrollemos trauma. Por eso, si pasa algo adverso, no está de más poderlo hablar, no está de más poderlo trabajar para que si algo se quedó, se pueda liberar del organismo, ¿sí? Pueden pasar incluso años después del suceso traumático en que se desarrollen los síntomas. Casos de abuso sexual. Es que en un principio, incluso a veces ni se recuerda el suceso, porque el trauma también segrega ciertos químicos que pueden afectar la memoria. Entonces no se van a acordar, no van a tener imágenes cognitivas, pero van a decir, tengo una experiencia de algo, de algo, de algo, de algo. Y es cuando entramos en la memoria corporal y ya se empieza a revelar qué sucedió. Entonces, esto hay que tener mucha paciencia y mucha compasión porque no sabemos qué sucede, sabemos que algo está sucediendo y hay que irlo revelando poco a poco, pero sí, entre más pronto podamos atenderlo, mayor probabilidad de que se libere lo que sucedió. Eh, y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en el trabajo? Ya me quisiera ir un poquito más al cuerpo. Los que nos especializamos en temas de trauma, sabemos que el cuerpo es el camino principal. Hay un libro maravilloso que se llama El cuerpo nunca miente, de Alice Miller, y ella narra distintos casos de personas que vivieron, por ejemplo, abusos sexuales, y dicen, no lo recordaban, para nada, al menos no en memoria, pero había algo en su cuerpo que sí recordaba. El cuerpo tiene memoria. Tenemos las neuronas en todo el cuerpo y ahí también se guarda esta información. Cuando nosotros trabajamos con el cuerpo, es importante, no sé si alguien de aquí medite, pero la meditación ayuda muchísimo. Hay varios ejercicios psicocorporales, por ejemplo, hay uno que se llama el famoso darte cuenta. El darte cuenta conlleva en simplemente hacer un escaneo en mi cuerpo. ¿Qué está pasando dentro de mi cuerpo? Y empezamos a hacer respiraciones profundas. La respiración profunda es crucial. Si queremos también acceder a algo traumático o si queremos ayudarle al cuerpo a elaborarlo. La respiración, sobre todo diafragmática. La respiración profunda manda señales al cerebro, ayuda al sistema límbico a regularse, manda señales a la amígdala. Entonces, jamás demos por sentado el poder que tiene la respiración. Lo primero sería aprender a respirar mientras sentimos. Entonces yo lo voy a hacer brevemente. Me puedo acostar, sentar, me pongo en posición de meditación, perdón, y simplemente empiezo a respirar. Y mientras yo lo voy haciendo, el objetivo primero es darme cuenta qué sucede cuando entra aire, qué pasa cuando sale el aire. Eso es lo principal. Y algo se siente diferente. Si ustedes lo hacen ahorita, cuando inhalamos y ponen mucha atención en su cuerpo, no se siente igual cuando inhalamos a cuando exhalamos. Si tenemos mucho dolor de cabeza, prueben inhalar y dense cuenta qué sucede cuando inhalan aquí a cuando exhalan. ¿Sí? Entonces, respirar. Después de que vamos respirando, empezamos a describir qué sucede dentro de nosotros. Por ejemplo, yo voy respirando y digo, en mis hombros se siente como una especie de hormigueo. Se siente más caliente el lado izquierdo que el derecho. Se siente como si tuviera unas burbujas de jabón dentro de mí. Estas burbujas se van moviendo de un lado a otro. ¡Ay! Se están deteniendo. Ya no son burbujas. Ahora parecen como granos de arena. Y así lo vamos haciendo. Sé que se escucha muy curioso, pero es describir. Hay que ser muy cuidadosos de no nombrar lo que estamos sintiendo. Es tensión. No, porque la experiencia es amplia. Y en el momento en que yo digo, es tensión, ya acoto, ya no estoy en la experiencia. Esto es nerviosismo, ya acoto.
Aquí se trata de respirar, sentir, describir, como el ciclo de una lavadora. Respirar, sentir y describir. Y ya que terminó el ciclo, va de nuez. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos hacer también? El ejercicio de la marioneta, así le llamo yo. El ejercicio de la marioneta conlleva en darle control al organismo. Esto a veces requiere un poquito más de práctica o a veces si la persona ya tiene facilidad con el contacto interno, le va a hacer muy bien. Entonces el ejercicio de la marioneta, que es un nombre provisional, está horrible el nombre, lo sé, pero me da mucho sentido, así yo lo he vivido. Entonces empiezo a contactar. Siento algo en el costado izquierdo y empiezo a concentrarme en la sensación mientras respiro profundamente a un ritmo cómodo. Describo la sensación y el único objetivo aquí es sentirla. Y mientras yo la voy conociendo, voy percibiendo cómo se desplaza por todo mi organismo o cómo se desplaza a lo mejor en una parte muy específica. Entonces, ese es también nuestro sistema nervioso con energía. Y el ejercicio de la marioneta conlleva en ponerle atención a la sensación y dejar que la misma sensación nos diga qué postura tomar. Y van a ser movimientos suaves. Cuando es la sensación la que nos va moviendo, es casi en automático, como si no tuviéramos que hacer nada de esfuerzo nosotros. Es ahí la marioneta. La misma sensación va moviendo los hilitos muy sutilmente. Y habrá ocasiones donde necesita a lo mejor mover el brazo. Pero haz de cuenta que yo no estoy haciendo nada. Es la misma sensación la que a mí me está guiando en todo momento. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ese bucle del que hablaba en un principio, la energía del sistema nervioso que se interrumpió y se quedó atrapada, al hacer el ejercicio de la marioneta, lo que estamos haciendo es concentrarnos en el bucle y como el organismo necesitaba moverse en ese momento, entonces le regresamos la capacidad y la posibilidad de moverse. Entonces imagínense que lo que estamos haciendo es que este bucle es como un combustible que se quedó ahí atrapado. Pues cuando yo empiezo a mover, pero es el mismo bucle, el mismo organismo quien me va diciendo cómo, y ahorita le hago como así, pero son muy sutiles los Sí. movimientos, haz de cuenta que estamos comenzando a quemar ese combustible, a liberarlo. Y a mí me han dicho personas, Néstor, tenía años que no me sentía de esa manera. O les llega una paz después de que terminan de hacerlo, porque lograron darle espacio a esa energía y se liberó. Habrá momentos donde necesitemos regresar varias veces, porque imagínense, el sistema nervioso expide una energía impresionante. Entonces, a veces no bastará con una sola ocasión, pero el objetivo es seguir regresando. Ese es uno. Otro es mover el cuerpo de acuerdo a la sensación, que es un poquito similar. Lo pueden hacer caminando, lo pueden hacer en la posición que la misma experiencia les diga. El baile ayuda mucho, la actuación ayuda mucho. Cuando les digo, bailen, si te gusta la música, bailen. Me dicen, pero no sé bailar. Le digo, bueno, aquí el objetivo es que el cuerpo se mueva como necesite. Y llega a ser muy terapéutico. Entonces, hay momentos donde las mismas personas ponen una canción, puede ser balada, lo que sea, pero la experiencia conecta con el ritmo y empieza a haber esta descarga de la energía. Entonces, es algo que también nos suele ayudar bastante. La meditación, el principal objetivo de la meditación es llegar a la experiencia interna. Entonces, como el trauma es algo que se quedó atrapado,
la meditación nos puede ayudar también a conectar. La meditación no hay una guía universal para hacerlo. Yo hago muchas meditaciones desde la psicocorporalidad, que es ubico donde hay sensación, donde hay mayor intensidad, como si fuera un escaneo, donde hay mayor intensidad de energía en mi cuerpo. La siento en mi mano derecha. Me concentro ahí. ¿Qué se siente en mi mano derecha en este preciso momento? E igual describo mientras respiro profundo. Si llegan imágenes, está bien. La meditación no es mente en blanco. La meditación es el arte de fluir. Entonces, si llegan imágenes, mientras yo siento la mano, imagínalas como si fueran un carro en un freeway o una autopista. Así como llega el pensamiento, solito se va. Y luego va a llegar otro y solito se va. Yo siempre sigo concentrado en mi sensación. Todo eso nos puede ayudar mucho. Y eventualmente lo que estamos haciendo con esto, aunque parezca como, ¿eso qué? Pero lo que estamos haciendo, con el simple hecho, el arte de entrar a la experiencia interna, estamos generando nuevas redes neuronales. Imagínense, estamos hablando de neuroplasticidad. También estamos haciendo como un rewire, como una reconexión de los cablecitos que a lo mejor el suceso traumático y el trauma modificaron, pues con el simplemente hecho de hacer esto, se empieza a reconectar. Entonces es una experiencia maravillosa. Por eso siempre irnos hacia el cuerpo, siempre. El cuerpo tiene memoria. El trauma no se trata de una experiencia de recuerdo. Y esto es algo muy importante. El trauma no es recordar. El trauma es revivir. Cuando hay personas que yo en su mayoría acompaño personas que han vivido abuso sexual o violación, y cuando estas personas deciden hacer denuncia, les empiezan a hacer una serie de preguntas, imagínense, inmediatas después del suceso. ¿Qué hacen? Ya hablé todo cómo el organismo cambia. Pues lo que hacen con esto es retraumatizar. Cuando una persona vivió una situación muy difícil y le empezamos a hacer muchas preguntas, podemos retraumatizar. ¿Qué quiere decir esto? No es que le estemos ayudando a recordar, no. Literalmente la persona en tiempo presente siente que otra vez está sucediendo eso. Se siente en tiempo real. Entonces el trauma se revive, no se recuerda. Pues imagínense, porque es toda esa energía del sistema nervioso que se está manifestando constantemente. Por ello, cuando estamos trabajando temas de trauma, lo primero que hay que hacer es trabajar la autorregulación emocional. Clave para eso, la respiración diafragmática, la respiración pausada. Si no hay autorregulación emocional, no hemos reconectado esa partecita del cerebro, al trabajar el trauma, podemos retraumatizarlos, se pueden psicotizar incluso. Entonces, hay que siempre trabajar con la experiencia del cuerpo. Esto es una embarradita de lo amplio que es todo ello. De hecho, orgullosamente, Elizabeth Villa, otra colega que también está en Sanaraí, y yo, justamente nuestra investigación doctoral es sobre el trabajo del trauma desde las neurociencias y también la psicocorporalidad. Entonces, si a alguien le interesa aprender más de esto, puede encontrar bibliografía impresionante allá afuera, y sobre todo les invitaría a leer mucho de psicocorporalidad y que sean muy curiosos en meterse a su propia experiencia interna, sentir, describir, respirar, y ese bucle solito les va a ir guiando. Claro, me dejaste pensando mucho, Néstor, y me acordé como una parte de mi infancia, que me acuerdo que nos decían a un niño, ¿no? En palabras de un niño, si vivió un evento traumático, ¿no? A lo mejor un evento, un choque, una caída, un accidente, que lo dibujara, Ay, ¿no? sí. Entonces, yéndome como esta parte, ¿no? Como para explicar de manera más sencilla, me llevaste como esta parte. Y nada más aquí quiero como volver a tocar este punto que decías. ¿Cómo se debe manejar el trauma? Esto es, pues, te puse el ejemplo de un niño que decían que lo dibuje y que lo trabaje y que lo saque de esta manera. Ahora, ¿cómo se debería de llevar a cabo un trauma
sin retraumatizar, ¿no? Nada más como, sé que ya no tenemos tanto tiempo, pero ¿cómo tú pondrías y cómo le recomendarías a la gente que a lo mejor ahorita que nos está escuchando dice, me parece que yo viví algo y lo quisiera trabajar, ¿no? O estoy con una persona que acaba de vivir algo y cómo lo ayudo sin necesariamente retraumatizar. Así, ¿cómo tú dirías que una persona vivió este suceso traumático? No queremos retraumatizar, podría seguir como estos pasos sencillos y ya después, obviamente, todo este tema de la psicocorporalidad que nos menciona. Claro, bueno, si yo soy testigo de alguien quien vivió un trauma, por ejemplo, el ejemplo que dices del niño, eh, el dibujo o una técnica que se llama la caja de arena, donde utilizan distintos instrumentos para escenificar lo que sucedió, pero es una manera en que el niño, a través del juego o como en el dibujo, puede ir procesando esa parte cognitiva. Em, entonces, ¿qué ayudaría si yo voy a acompañar a alguien que ha vivido algo? Ser muy cuidadoso con las preguntas. Mejor acompañar. Incluso uno puede preguntar, ¿cómo, cómo te puedo ayudar en este momento? ¿De qué manera te puedo acompañar en este momento? Y dejar que la otra persona también nos enseñe y nos guíe, pero ser muy cuidadoso con las preguntas. ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo? ¿Y quédate? Válgame, no, 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 no. Eso ya es morbo, eso ya no es acompañamiento. Entonces, creo que acompañar y preguntarle también al otro, ahorita en este momento, ¿cómo puedo acompañarte? Y dejar que nos enseñen. Solamente quédate aquí, solamente escúchame. Ah, eso ya está más que fenomenal. Y si vemos que se están hiperventilando, que podemos guiarles, a ver, venme a mí, vamos respirando juntos. Si la persona está respirando muy rápido, bueno, tampoco frenarlos de jalón, sino poco a poco les ayudando que vayan encontrando una mediación en su respiración. Em, si yo soy alguien que ha vivido, quien ha vivido algo, em, bueno, yo creo que sí les sugeriría, y no necesariamente por mi profesión, no es como para hacerle comercial, vayan a terapia, no, pero lo que sucede es que como estamos trabajando varias áreas del cerebro, que el cerebro, por ejemplo, reptiliano, parte de sus funciones también es necesitar del otro, porque antes, acuérdense, las tribus, para que sobreviviéramos, estábamos en tribu. Entonces, yo creo que favorece mucho una red de apoyo. No solamente tiene que ser un terapeuta, pero una red de apoyo en la cual nosotros podamos apoyarnos, tal cual como lo dice el nombre. También, si notamos que algo se está saliendo de nuestro control, obviamente sí ir con un profesional para que nos ayude con todo este cableado. ¿Sí? Pero el tema del trauma es muy complejo porque les decía, no todo suceso traumático va a desencadenar un trauma. Rápidamente un ejemplo. Hace muchos años a unos niños los secuestraron en Estados Unidos, un camión. Entonces los pusieron en un terreno bajo y era como un sumidero. Entonces, de repente toda la arena empieza a irse hacia abajo y los empieza a sepultar y se rompe el techo que tenían y se empieza a filtrar la arena. Y esto es un caso documentado. Uno de los niños empieza a movilizar. ¡Ey, salgan por aquí, salgan! Ya se abrió algo, podemos salir, nos vamos a ahogar si nos quedamos. Y había niños, ese niño se estaba movilizando, era fight, voy a luchar. Ujú. Su energía se estaba liberando. Pero había niños que decían, no, 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 es que no puedo, es que no puedo. Freeze, se congelaron, se empezó a hacer el bucle. ¿Qué se dieron cuenta? Después de tratamiento a estos niños, que el niño que se movilizó y que ayudó a que los demás también se salvaran, tuvo menos secuelas de trauma. Los niños que se quedaron inmovilizados tuvieron mayores secuelas de un trauma. Entonces, no todo es un trauma, aunque sea adverso, no todo es trauma. Pero una pregunta clave pudiera ser, a ver, antes de que me pasara esto, ¿yo cómo era? Posterior a que me pasó esto, ¿qué he notado distinto en mí? Pues siento mi respiración cambió, me contracturo más de la espalda porque el estrés comprime la columna. Entonces también creo que esa pregunta nos puede ser como una brújula. Son cosas muy complejas, desafortunadamente paso a paso no se puede ser porque
necesitamos ver también los recursos que tiene la persona. Si la persona no tuvo recursos para hacerle frente, es difícil, pero si podemos identificar los recursos que la persona tiene o tuvo, se puede elaborar lo que sucedió. Entonces, es siempre una exploración, pero sobre todo lo que yo diría es acompañamiento. Si lo hemos vivido, si el suceso traumático nos generó un trauma, ser compasivos con nosotros y obviamente sepamos que lo podemos atender y se puede sanar. Si nosotros vamos a acompañar a alguien que lo ha vivido, esa palabra, acompañar. Sí. Claro, no, 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 muy, muy importante, muy interesante, nos dejas pensando y creo que sí es algo que no nos podemos tomar a la ligera. Si bien, como dices, no es que queremos hacer un corte comercial sobre Sanaray o sobre la psicología y demás, creo que sí es importante que todas estas personas, si saben de alguien, si vivieron un trauma, de Ujú. verdad anímense a trabajarlo, ¿no? Creo que ya nos dijiste todas las consecuencias de no trabajarlo, ¿no? Cómo nos puede estar empezar afectando y cómo si hay un camino y cómo si hay una buena guía por un profesional, podemos salir de esto y empezar como a esta parte de moverse y de salir de esta parte. De este bucle, ¿verdad? Sí, así Ujú. es. Sí, 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 así Pues muy es. interesante, Néstor. La verdad, nos dejas pensando mucho como siempre. Creo que toda esta parte de técnicas de ejercicio que nos compartes, muy, muy buena. No sé si haya algo con lo que quisiera cerrar, que se queden todas estas personas que nos están escuchando. Ujú. Pues yo creo que compasión, mucha compasión. Si lo hemos vivido, si lo hemos desarrollado o si alguien lo ha vivido, movernos desde la compasión y eso ayuda bastante. Creo que eso sería todo. A moverse y a trabajar. Y pues bueno, aquí llegamos al fin de este episodio. Seguramente tendremos más con Néstor, que siempre nos trae todos estos temas interesantes y técnicas que nos ayudan. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por tu participación, por compartirnos tu conocimiento. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Si les gustó el episodio, acuérdense de compartirlo, de dar like, de seguirnos. Tenemos muchos más episodios para que puedan trabajar en su salud mental. De verdad, la salud mental es algo en lo que tenemos que trabajar todos los días, así como comer, así como respirar, así como hacer ejercicio. Los invitamos todos a trabajar en salud mental. Y también los invitamos a buscar a Néstor, si alguien se quedó con dudas, si alguien cree que Néstor lo puede ayudar, pueden encontrar a Néstor en sararay.com. Junto a él también tenemos muchos especialistas que pueden ayudarlos. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos próximamente en otro episodio por aquí.